senador de la Libertad Avanza. ¿Cómo anda, Francisco? Gracias por venir, Por favor. Muy amable. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo definiría el clima en el que se está debatiendo en el Senado? Algo que ya tuvo una discusión bastante extensa en diputados, pero parece ser distinta, como decía Pablo recién. Hay un sector de la política que se opone absolutamente a todo, sobre todo a que los argentinos nos vaya bien. En 5 meses la política no le dio una sola herramienta al presidente Milei, pero también saben y se dan cuenta que estamos entrando en un ciclo económico totalmente favorable para el país. Y esto no es solo que dependa del presidente, sino del contexto internacional favorable que tenemos los argentinos en todos los sectores de nuestra economía. Y ahí es donde los indicadores hablan todos los días. Tasa de interés a la baja, inflación a la baja, riesgo país a la baja, empieza a aparecer el crédito por todos lados. Y bueno, eso pone nervioso a más de uno, que como dije anteriormente, son los que apuestan siempre al fracaso de todos los argentinos. A ver, Francisco, ahora voy a entrar en el dato económico, me parece interesante que lo haya puesto en la discusión. Pero ¿por qué el gobierno, cada vez que alguien piensa distinto o eventualmente cree que estas políticas no son las que van a mejorarle la calidad de vida a la gente, cree que o están equivocados o su única intención es desestabilizar al gobierno? Eventualmente son debates muy profundos. La ley bases y también el paquete fiscal realmente modifican mucho las reglas de juego. ¿Por qué quien piensa distinto es o un desestabilizador o alguien que quiere mantener un coto de privilegios? Porque claramente es cambiar el rumbo que hemos traído los argentinos, que nos trajo este fracaso. Es lo que se dijo en campaña y es lo que la mayoría de los argentinos votaron. Entonces, si vos no respetás que esto fue la campaña que se hizo, porque acá no se está haciendo nada diferente, es lo que se dijo que se iba a hacer, se está haciendo. Se trae esta propuesta y no te la acompañan cuando el 56% de los argentinos dijeron sí, queremos ir por acá. Indudablemente hay un sector de la política que no quiere acompañar. Y ojo, pero, porque la prueba hoy la tenés concreta en los señores de la CGT que se acercaron al Senado. Entonces te vienen a hablar de derechos de los trabajadores. Y yo le digo, señor Daer, usted conocido de Gildo Infran de toda la vida. De los últimos 20 años gobernaron 16 años. ¿Y los derechos de los trabajadores de la provincia de Formosa? Que cobran 100.000 pesos un empleado municipal. Los que tienen contratado en forma cooperativa, que no tienen aporte, que no tienen obra social. Y los derechos de esos trabajadores no existen. No, porque hay un convenio. Y escúcheme una cosa, ¿y no se le ocurrió hacer un paro general por esta situación de Formosa? A ver, ahí voy a lo económico, insisto, que también tiene mucho que ver con los laburantes por el nivel de salarios. Pero el Congreso también fue votado. Es decir, las posiciones de las bancadas que no son la Libertad Avanza o que no es el PRO que acompaña mayoritariamente las iniciativas, también tienen un mandato respecto de quienes los pusieron en esas bancas, si es que efectivamente creen que este no es el camino. Insisto, porque ellos no tendrían que representar a quienes lo votaron y sí respetar a quienes votaron a Milei, que eventualmente ganó la Ejecutiva. Bueno, pero ahí vos tenés diferentes vertientes y una composición de la Cámara que no se renueva en su totalidad. Recordemos nuestro sistema. La regla de juego de la democracia. Bueno, está bien, pero no es todo lo que se votó en la última elección. Vos tenés senadores que se renuevan cada tercios. Claro. Bueno, entonces no es que la última votación representa cómo se votó todo, sino una parte. Y ahí es donde no se le cuesta lograr las mayorías. Más allá de esto, yo creo que se va a lograr la ley bases con algunos pequeños cambios, matices propios de las declaraciones que han hecho sobre todo el presidente del bloque de la UCR, que iban a acompañar, y se fueron sus palabras, con algunos pequeños cambios en alguna redacción de algún artículo, en el piso de ganancias, por ejemplo. ¿Y volvería a diputados y allí la Libertad Avanza insistiría con el original o se acordarían esos cambios también diputados? No, porque esto ya viene conversándose a través del ministro Guillermo Francos. O sea, ya se ajustan estos detalles y se aprueba y es ley. Y imagínate que si el presidente pudo encaminar la economía con todo su equipo económico, de la manera que lo hizo sin tener ninguna herramienta, ¿cuánto más rápido podríamos ir todos los argentinos teniendo esta ley? Bueno, entonces venimos viajando a 40 km por hora, podríamos ir a 120, pero desde el 3 de enero podríamos ir a 120. Voy a lo económico. El indicador de la inflación efectivamente va a la baja, se va a conocer mañana y probablemente sea de un dígito. Ahora, la sensación es que lo que se reacomodó fue, cuando se habla mucho de precios relativos, se reacomodó el salario muy a la baja, con una pérdida pero muy importante, como si eso fuera parte del plan.
y también las no tanto. jubilaciones, el digamos, dato ¿no? que Con la yo licuación. tengo de los últimos 4 meses está empatado, ¿eh? No quiero decir que sea bueno. El último dato volvió malo. a perder. El balance general volvió a perder. El balance dato general, se conoció la semana pasada, Hernán. Creo que está si no me 42, equivoco. 42 y medio, una cosa así. Pero la pérdida es realmente muy importante. Ahora Hernán seguramente la peor tiene pérdida la tuvimos durante el último año de gestión de Alberto Fernández, cuando cerramos el año con 280% de inflación. Claro, pero ahí tenías paritarias que por lo menos intentaban empadar la inflación. Ahí es la vocación política, esa es la pregunta. Porque el dato macroeconómico pueden acompañar a algunos, por ejemplo, el dato de la inflación. La pregunta es a costa de qué, o si el sacrificio no es demasiado grande en términos humanos. No, pero es que no tenés otra manera. Ya agotaste todos los recursos. Te endeudaste hasta la cabeza, aumentaste impuestos hasta matar pyme, imprimiste hasta que te cansaste. ¿Qué te queda? Ajustar. Ordenar la economía, organizar, generar las reglas de juego nuevas, que es esta ley, y despega la economía. ¿Pero por qué despega? No es porque la buena intención ni nada más. Porque están dadas las condiciones en cuanto a precios y demanda internacional de todo lo que la Argentina produce. Minería, hidrocarburo, ganadería, agricultura, forestación, pesca. Hay interés por todo, hay demanda por todo. Entonces, Javier Milei llega con estas ideas, con este plan de gobierno, en un contexto favorable. Que tuvimos un escenario muy parecido en el 2003. Pero, lamentablemente, llegó Alibaba y perdimos 20 años. Hernán. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Le pregunto por una cuestión en particular de la ley bases, la verdad, del apartado fiscal, que tiene que ver con el impuesto a los bienes personales. La semana pasada, 2 representantes de negocios de 2 embajadas europeas me preguntaban sobre una cosa en particular que decían, si al gobierno le interesa reducir el déficit, ¿por qué reduce el impuesto a los bienes personales que prácticamente se come el 75% de lo que significa volver a poner el impuesto a las ganancias? Yo creo que son medidas de incentivo que pueden tener diferentes lecturas, pero principalmente que vayan a la inversión de activos fijos. Si me permite, cuando se hizo algo parecido en el 2016, se redujo el impuesto a las ganancias, a los bienes personales también a una alícuota de casi 25%, de 0,25, terminó siendo 0,50, y la inversión se redujo de 17 puntos del PBI a 14. Lo que está demostrado es que cuando reducís bienes personales no aumenta la inversión. ¿Eso fue antes o después de las 20 toneladas de piedra? No, fue en 2016. No creo que las piedras no tuvieron nada que ver con la caída de la inversión o con la respuesta que usted tal vez me puede dar al respecto. Yo creo que la gran devaluación del 2008 fue el que hizo 2018, fue la bisagra en el gobierno de Macri, cuando la mayoría de los argentinos vieron que volvían los mismos de siempre, empezamos a volver a fracasar una vez más en nuestra historia. Paulín. No, senador, estaba pensando en la expectativa de la ley sirve para arrancar. Y citó el caso de minería, petróleo. Todos son proyectos que tienen mínimo 2, 4, 6 años para volver a ser productivo. Puede haber algún ingreso de divisas. La pregunta que uno tiene con eso es si hay, además del primer ajuste que se está notando, hay un plan a partir del cual el gobierno está confiando que pronto, no sé si fin de año, no sé si usted tiene alguna fecha para ponerle, pueda arrancar la economía y eso se siente efectivamente, más allá del dato del RIPTE y el empleo, que hay toda una discusión que claramente parece que van todavía detrás de la inflación. Para mí ya arrancó. Para mí ya rebotamos. Por supuesto, estamos a 2 centímetros del piso, lejos de estar donde queremos, ¿En qué indicador pero se sí ve dejamos eso, de caer. ¿En qué indicador se va eso? En la actividad de la economía, en la baja de las tasas de interés, en la vuelta del crédito, y empieza a ver ya que mucha gente empieza a mover la ficha de a poco. Y esta ley es la que daría ese gran impulso que se necesita, porque hay muchos que todavía esperan que la política le dé la primera herramienta al presidente, que no ocurrió. Esto aceleraría toda la situación. Pero ¿cuál sería el determinante? Porque, insisto, los salarios están muy a la baja y la caída de la baja actividad... de la tasa de interés. La caída de la actividad... Pero el dinero busca destino. ¿Qué hace con la plata? El tipo que tiene plata, ¿qué hace con la plata? Algo tiene que hacer porque el plazo fijo no le rinde más, porque se cansó de tener los dólares guardados y de pronto ve propiedades que están en una buena oportunidad, una cosa, la otra, negocio, actividad productiva. Pero hablamos de un porcentaje de la sociedad que tiene esa capacidad para mover piedras. Pero ¿y de dónde viene la reactivación? ¿Del crédito y la inversión?
Las pymes dicen lo contrario, las pymes dicen yo necesito que el laburante tenga plata en el bolsillo para que me venga a comprar Y el bueno, producto. pero toda la reactivación viene de Poltroni. la vuelta al crédito y la inversión. No hay magia acá, ¿eh? Senador, le pregunto por lo siguiente. Usted hablaba de cuestiones de inversiones de tipo financiero. Eso difícilmente reactive la economía No, ¿por real. qué dice usted financiero? Permítame un segundo. Porque esa plata, la plata que está perdiendo contra la tasa de interés del Banco Central, no está yendo a crédito productivo porque las pymes no están tomando crédito porque no venden nada. Todo al revés. Lo que A usted ver. dijo exactamente al revés. ¿Cómo sería al revés? Estaban todos en el rulo del plazo fijo y la producción se venía muriendo. Ahora es exactamente lo contrario. Sale del rulo financiero y va a sectores productivos. Pero, Y ahora Poltroni, sí, ojo, ayer- el gran desafío que tenemos todos es ser eficiente. La semana Porque ya no pasada- se gana más por tenencia, por tener un estante lleno de mercadería, Pero, Poltroni, como se ganaba plata antes. No, ahora no se gana más por tenencia. un Es dato- más, el que estaba estoqueado se comió Está la bien. mague del dólar que iba a estar 2.000, 3.000 pesos, como decían los jinetes del fracaso. Bueno, no, tenemos otra Senador, realidad. pero los datos no dicen lo que usted está diciendo. La semana pasada se conoció la industria que cayó 20% y la construcción que cayó 30%. No sé en base a qué dato me está la construcción afirmando está lo que ligada a la afirma. obra pública. Pero Está. bueno, y, la Por industria, supuesto. 20%. ¿Cómo se Ahora- explica? Porque no está yendo el crédito ahí. Créame que no está yendo. Pero La dale gente- tiempo, pero dale tiempo, Pero si todavía no recién está están llegando. anunciando crédito hipotecario. Ahora la gente va a sacar crédito hipotecario, empieza la construcción de vivienda, la refacción de vivienda. Ahora, el que cree que las cosas acá se hacen de un día para el otro, ese no es laburante. Porque cualquier laburante sabe que nada de un día para el otro. Es trabajo, esfuerzo y tiempo sobre todo. Por eso, va a darle tiempo entonces. Todavía Pero no obvio. pasó. Todavía no pasó. ¿Cómo que es lo que no pasó? No pasó, no hay Se reactivación. empiezan a dar las condiciones, querido. Te estoy diciendo, para mí estamos 2 centímetros del Pero piso. no hay ningún dato, Poltroni, que certifique lo que usted está diciendo. Se lo digo con todo respeto. Pero ¿y la baja de la inflación? ¿Más dato que se cree? Pero no hay reactivación económica, Poltroni, los datos lo dicen. A ver, ¿En base a qué usted menciona que te hay estoy reactivación? diciendo la baja de la inflación y que el dinero busca destino. Eso no es reactivación económica. Permítame, con todo respeto, se lo repito. El tiempo te lo dirá. Senador, en ese mismo aspecto sobre, usted habló de créditos hipotecarios, de inversiones que debería el dinero buscar, en todo caso, un destino. Siempre sobre la base de que el Estado no tiene que tener ningún tipo de intervención en la economía o en algún momento el Estado tendría que empezar a destinar algún fondo para obras de infraestructura, por ejemplo. Vamos por parte. Desintervenir una economía como la nuestra, que en el ranking de los intervencionistas no es tarea sencilla. Por eso todavía no se levantó el cepo. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Entonces, tenés que ir moviendo los hilos despacito. Yo no soy economista. Nuestro presidente, gracias a Dios, sí lo es. Y por eso yo me sumé a la patriada junto a él. Porque creo que precisábamos un presidente que entienda muy bien de economía, justamente para que no sea persuadible en la materia que nos ha hecho fracasar a todos los argentinos. Senador, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.